Sean todos bienvenidos, hermanos, y todos los que tengan la oportunidad de escuchar por este medio virtual este servicio que dedicamos al Señor. Hoy es el día del Señor y damos gracias a Dios porque todos los redimidos por la sangre del Cordero ya se han reunido en otros horarios para alabar y exaltar al Señor, para aprender su palabra, y ahora lo vamos a hacer nosotros. Que todos estemos con un corazón dispuesto para rendirle a nuestro Señor y Dios la adoración y la alabanza que Él merece. Quiero que por favor me acompañen a la lectura para iniciar nuestro servicio en el Salmo 84. Salmo 84. Dice así la palabra de Dios: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Hemos leído la palabra de Dios. Este Salmo 84, vemos aquí el canto del salmista. Por un canto que expresa allí en cada estrofa su pasión por estar en la casa de Dios. Este era un cántico que los israelitas entonaban cuando iban en su peregrinaje hacia Jerusalén para adorar a Dios. Que la invitación de este salmo, que la expresión del corazón del salmista transmitida aquí, su pasión por estar en la casa de Dios, sea también nuestra pasión por reunirnos, aunque sea de esta forma virtual, sea esta misma pasión por estar delante del Señor, alabando y exaltando su nombre. Vamos a orar. Amante Dios y Padre nuestro, estamos aquí, Señor, delante de ti. Y queremos, Señor, tener esta misma pasión que el salmista, de anhelar, de estar delante de ti, Señor. Que nuestro corazón, como dice el salmista, que nuestra carne puedan cantar con gozo hoy al Dios vivo. Que por medio de este servicio que celebramos hoy en tu nombre, Señor, nuestro corazón se alegre delante de ti, de saber que el mayor bien que podemos tener es poder adorarte y alabarte como el verdadero y único Dios, el cual también nos provee nuestro sustento, el cual también es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Señor, que podamos tener la dicha, como termina diciendo el Salmo, dichoso el hombre que en ti confía. Oh Señor, que en este momento tú fortalezcas nuestra fe, de tal manera que podamos sentir la dicha de saber que nuestra confianza plenamente descansa en ti, Señor. Padre, te doy gracias por una nueva semana que ha pasado y porque tu cuidado ha estado con nosotros. Has escuchado nuestras oraciones
Gracias te damos, Señor, por el sustento que has dado a cada familia. Aún por aquellos que por medio de esta circunstancia de pandemia sus recursos han disminuido. Sé, Señor, que tú has sido fiel en sostenerle. Gracias por aquellos que aún con dificultades físicas también pueden decir y pueden afirmar que tú les has sostenido, Señor. Y sigue sosteniendo, Señor, a mis hermanos que están en necesidad física de enfermedad. Gracias, Señor, por los trabajos que tú permites que se puedan hacer desde casa y por la productividad que tú estás enviando por medio de este trabajo, Señor. Gracias por ser fiel. Gracias por hacernos vivir o permitirnos vivir una semana más, un día más. Gracias te damos por este día, Señor, en que todos tus redimidos se han reunido para alabarte y exaltarte. Y aquí está tu iglesia, Señor, en este momento, ofreciéndote, Señor, a ti este culto como un sacrificio vivo de alabanza a ti, Señor. Y que la presentación, Señor, de este culto y nuestra participación en entregarnos a ti para alabar y exaltar tu nombre, Señor, sean de tu agrado. Gracias por tu palabra leída. Gracias, Señor, por tu palabra predicada también en este día. Que pueda ser una palabra que ministre cada una de nuestras vidas, Señor. Que traiga consuelo, paz al corazón que esté angustiado. Pero que traiga sobre todo salvación y vida eterna a aquellos que puedan escuchar tu palabra hoy y que no te conocen aún. Que haya un llamado tuyo, Señor, para ellos. Señor, bendice este culto. Que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra tuya. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, vamos a alabar al Señor y abran sus signarios en el número 16. Número 16. Alma, bendice al Señor. Alma, bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus mercedes esté viva en ti la memoria. Oh, despertad, arpa y salterio entonad, himnos de honor y victoria. Alma, bendice al Señor que los orbes gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma, bendice al Señor, de tu vida la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma, bendice al Señor por su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios, mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Sí, iglesia, dile a tu alma que alabe al Señor porque Él es bendito. Y vamos a cantar también este hermoso himno, Cuán grande es Él. El himno Cuán grande es Él, número 32 en sus himnarios.
Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Que esto sea no solo un cántico emocional, sino la certeza de que Él es el Señor, el Todopoderoso, el que es el grande en nuestra vida y en nuestro ser. Y vamos a seguir alabando al Señor y te invito a que vayas al himno número 27. Tuya es la gloria. Tuya es la gloria, la honra también. Tuya para siempre.
Señor, qué bueno es poder alabar y cantar a ti, Señor. Reconocer en nuestro corazón que tú eres el Dios del universo, el Rey Supremo, que se hizo siervo un día y vino dejando toda su gloria para venir a salvarnos. Gracias, Señor, porque en este tiempo, en este momento, tu iglesia está congregada, Señor, reconociéndote que eres el Dios que nos llena de todo bien, el Dios que guarda nuestras vidas, Señor. Pero sobre todo en estos momentos, Padre, estamos recordando también que tú eres el Dios que un día nos salvó, que un día tomó todo nuestro pecado, toda nuestra maldad y la llevó a la cruz del Calvario. Un día, Señor, toda nuestra deuda con el Padre de justicia quedó saldada, Señor, allí en la cruz del Calvario, Padre. Trae a nuestro corazón, Señor, el recordar tu sacrificio en la cruz y toda la gracia derramada para nosotros, tu iglesia, Señor. Para que esto pueda traer, Señor, un compromiso de adoración y alabanza a ti, un compromiso de santidad delante de ti, Señor. Pero sobre todo, un gozo permanente de saber que el problema más grande que teníamos ya ha sido solucionado y que por medio de recordarnos el Evangelio, las dificultades que día a día puedan llegar, puedan ser enfrentadas con el hecho de saber que eso no evalúa ni mide tu amor, porque tu amor ya está demostrado en tu sacrificio a favor nuestro, en el don de la vida eterna que nos has regalado, Señor. En estos momentos, Señor, te damos gracias por habernos salvado, por haber dado, Señor, tu justicia y tomado a cambio nuestro pecado. Y alabamos tu nombre por esto, Señor. También te doy gracias por las ofrendas que has traído a la iglesia, Señor. Gracias por la fidelidad de cada hermano. Gracias, Señor, por lo que tú también provees para ellos. Y que en el corazón de cada hermano que ha ofrendado, Señor, haya gozo de dar para tu obra, Señor. Y que esta ofrenda, Señor, cumpla su propósito de sostener tu iglesia. Y ahora, Padre, te pedimos que nos guíes al ir a tu palabra, Señor, que sea tu palabra hablando a nuestros corazones, que sea tu palabra trayendo convicción de pecado, que sea tu palabra trayendo fortaleza y fe a todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1. Continuaremos nuestro estudio expositivo de este Evangelio en el día de hoy con los versículos del 14 al 20. Acompáñenme en la lectura. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, les siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros, le siguieron. Hemos leído la palabra de Dios. Como ya hemos visto, Marcos comienza su evangelio con la aparición del Señor Jesús como el Mesías que había sido anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Y Jesús, en vez de haberse ido al templo y presentarse como el Salvador del mundo, dice Marcos que se fue al desierto de Judea para ser bautizado por Juan allí en el río Jordán y de esta forma identificarse con el pecado de su pueblo. E inmediatamente después de ser bautizado, el Espíritu Santo lo llevó al desierto
donde tuvo que enfrentarse cara a cara con el enemigo de nuestras almas. De esta manera Marcos nos introduce de inmediato en el gran tema de su evangelio, que espero que lo recuerden. Si no lo recuerdan, se los voy a recordar. ¿Cuál es el gran tema de su evangelio? Es este: el rey que asume voluntariamente la posición de un siervo, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Bueno, en los versículos que estudiaremos hoy, Marcos nos presenta un resumen del ministerio del Señor Jesucristo en la región de Galilea, allí en los versículos 14 y 15. Y luego nos va a presentar a los primeros seguidores de Jesús, en los versículos 16 al 20. En estos relatos, Marcos tiene la intención de mostrarnos la autoridad suprema del Señor Jesús como el Rey de Reyes, para luego indicarnos lo que implica la decisión de seguirlo a Él. Oro al Señor que esta enseñanza nos dé una visión bien clara de lo que Cristo quería decir cuando llamaba a los pecadores: vengan en pos de mí. Leamos los versículos 14 y 15 del capítulo 1. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos inicia esta sección con una nota cronológica. Dice: después que Juan fue encarcelado. Marcos asume que todos sus lectores conocían del hecho de que el rey Herodes Antipas, había metido preso a Juan el Bautista por el hecho de que él le había confrontado con su pecado de adulterio. Herodes le había quitado la esposa a su hermano Felipe. Pero Marcos no entra en detalles acerca de este asunto, porque todo lo que él quiere que nosotros sepamos es que fue después del encarcelamiento de Juan que Jesús comenzó su ministerio en la región de Galilea. Eso quiere decir que entre el versículo 13 que estudiamos, o donde terminamos el domingo pasado, y el versículo 14 ha pasado ya un tiempo de un año entero que Marcos decide pasar por alto y no dice nada de ese tiempo de Jesús. Marcos quiere concentrarse únicamente en el ministerio del Señor Jesús en la región de Galilea. Galilea estaba ubicado en la parte norte de Palestina. Era la población con mayor número de personas en la época del Señor Jesús. Era la más poblada. También era esta región la que tenía más influencia en el mundo gentil y la que menos influencia tenía de la religión ritualista y mecánica que se practicaba en Jerusalén. Cabe también anotar que el 90% del ministerio del Señor Jesús se desarrolló en Galilea. La mayoría de sus discursos, la mayoría de sus milagros se realizaron allí. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, en los primeros versículos, se nos dice la razón por la que Jesús se movió a la región de Galilea. Y fue para evitar una confrontación prematura con los líderes religiosos de Israel que estaban en Jerusalén. Y es por eso que Marcos nos dice que fue después que Juan el Bautista fue encarcelado que Jesús se movió, se trasladó a la región de Galilea. Ya Juan había salido del escenario y ahora la popularidad de Jesús iba en ascenso. Y el Señor quiso alejarse del centro religioso de Israel, no por temor, sino por prudencia. Jesús salió de Jerusalén, llega a Galilea, y Marcos nos dice que Jesús se dedicó a predicar el evangelio del reino de Dios. Jesús hizo muchas cosas durante ese tiempo. Él expulsó demonios, sanó enfermos, resucitó muertos. En 2 ocasiones alimentó a un montón de personas con unos cuantos panes y unos cuantos peces. Pero en este resumen que Marcos nos da de su ministerio, él no menciona ninguna de esas cosas.
solo nos dice que Jesús predicaba. La palabra predicar que leemos aquí indica o da la idea de la proclamación autoritativa a viva voz o en alta voz de la verdad de Dios. El verbo predicar que Marcos utiliza aquí en el versículo 14 es un participio presente, el cual significa que era algo a lo que Jesús se dedicó a hacer continuamente. En la agenda de Jesús, la predicación estaba en primer lugar. Acompáñenme a adelantarnos a unos versículos allí del 32 al 38, que dice: cuando llegó la noche, del mismo capítulo 1 de Marcos, versículo 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Miren lo que le dijeron a Jesús mientras oraba: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Escucharon? ¿Escucharon esto que dice Marcos? Que el hombre más misericordioso del mundo está diciéndole a los discípulos: basta ya, yo no puedo continuar siguiendo la agenda de los demás, porque yo vine del cielo con una propia agenda que mi Padre me dio. Y en esa agenda lo más importante que yo tengo que hacer es predicar el Evangelio. Con esto podemos mirar y entender que lo que el Señor Jesús está diciendo es que de nada sirve sanar a una persona si al fin de cuentas va a morir y se va a ir al infierno por causa de sus pecados. El problema más serio del hombre no es su salud física. El problema más serio del hombre es reconciliarse con Dios. Y nadie va a reconciliarse con Dios si no es a través de la predicación del Evangelio. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Hermanos, si hay algo que una iglesia jamás debe negociar, es la centralidad de la predicación en sus cultos. Eso debe ser la prioridad en nuestros cultos, porque ese es el medio que Dios ha establecido por excelencia para salvar a los pecadores y para edificar a los creyentes. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Marco nos deja claro que Jesús entonces llegó a Galilea a predicar. ¿Y qué predicaba Jesús? Versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Hace 2 domingos atrás aprendimos que la palabra evangelio indica el anuncio de algo grandioso, extraordinario, maravilloso, que ha ocurrido en la historia y que cambiará para siempre y para bien la vida de sus destinatarios. Todas las religiones del mundo ofrecen consejos para llegar al cielo, ofrecen consejos para tener una vida plena y feliz, pero el evangelio no es un consejo. El evangelio es un anuncio. ¿Cuál anuncio? Que Dios mismo ha venido al mundo en la persona de Jesús para librar al hombre de la tiranía del pecado y establecer su reino en la tierra. Esta expresión, el reino de Dios se ha acercado, se usa 14 veces en este evangelio para referirse al gobierno soberano de Dios en el corazón de los hombres que por fe se someten a Él. Jesús ha puesto a nuestro alcance el reino de Dios si venimos a Él en arrepentimiento y fe.
Dice el versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. ¿Qué es lo que deben hacer los hombres ante la realidad de que el reino de Dios se ha introducido en la historia a través de la persona de Jesucristo? Arrepentirse y creer. El arrepentimiento incluye una nueva perspectiva de las cosas, una nueva perspectiva que te hace aborrecer lo que antes amabas y te hace amar lo que antes aborrecías. Arrepentíos y creed la buena noticia de que Dios envió a su Rey a morir en la cruz del Calvario por los pecadores. Arrepentíos y creed la buena noticia de que Jesús ya pagó la deuda. La salvación no la ganas por tener buenas obras. La salvación no es ganada por lo que hagas o dejes de hacer. La salvación es dada por lo que ya Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esa es la buena noticia del Evangelio. De manera que la conversión es un cambio de soberanía, donde estamos aceptando con gozo la autoridad absoluta de Dios sobre nosotros como nuestro Señor y Rey. Se trata de un cambio radical porque implica un cambio de corazón, un cambio de dueño. Y eso lo vemos muy claramente en el resto del pasaje, en los versículos del 16 al 20. Leamos. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Hermanos, no desconectemos esta historia con lo que acabamos de ver, porque aquí está el rey, y ahora este rey, con la autoridad que se le ha conferido, le dice a Andrés y a Simón, venid. Imaginemos la escena de Jesús caminando por el mar de Galilea, que en sí no es un mar, sino un lago de 21 kilómetros de largo por 13 kilómetros de ancho. Pero por su gran cantidad de peces, era un gran centro pesquero. Allí convergían todas las empresas de pesca. Allí llegó Jesús. Imagínense un puerto donde están llegando todos los buques cargados de pesca, tanto la cantidad de marinos, pescadores, como la cantidad de personas que van a mercadear, a comprar sus pescados. Esto tenía que ser un sitio con mucho tumulto de gente. Pero allí llegó Jesús y pone sus ojos en dos pescadores. Simón, el cual es el apóstol Pedro, y su hermano Andrés. Podemos estar seguros de que ese sitio realmente estaba repleto. Pero Cristo estaba solo buscándolos a ellos de manera particular. ¿Y saben por qué? Porque ya los había escogido para que se dedicaran de tiempo completo al Evangelio. Nosotros podemos tener más claridad sobre el vínculo de Jesús con ellos por medio del Evangelio de Juan. Allí en el capítulo 1, en el versículo 40 al 42, podemos saber que estos dos hermanos ya habían conocido al Señor Jesús hacía ya un año y habían creído en Él como el Mesías, pero en esta ocasión Jesús los llama a que dejen todo con el propósito de ser entrenados por Él durante el resto de su ministerio. Versículos 17 y 18 dice que Jesús los llamó e inmediatamente lo dejaron todo para seguirlo. Lo mismo ocurrió con Jacobo y Zebedeo, allí en los versículos 19 y 20. Y este fue un llamado particular para un ministerio particular. Pero sin embargo, lo que ocurrió allí con estos hermanos es exactamente lo que ocurre con cualquier persona a la que Jesús llama para seguirle a Él. Estos versículos del 16 al 20 nos dan una clara enseñanza de lo que
de lo que es y de lo que implica seguir a Jesús. Hoy día muchos dicen que siguen a Jesús, pero examinando estos versículos con mucha atención, cada uno de nosotros nos deberíamos preguntar, ¿realmente soy un seguidor de Jesús? Así que, en primer lugar, vemos que este es un llamado soberano. Allí, en ese lugar, había un montón de gente, como ya lo dije anteriormente, pero Jesús decidió llamar solo a esos 4 pescadores, sin ninguna otra razón que por el puro afecto de su voluntad, como Pablo lo dijo en Efesios 1:5. Es Jesús quien tomó la iniciativa para comenzar una relación con ellos, y es Jesús quien tomó la iniciativa para tomar una relación con nosotros. Nuestra única participación fue responder a su llamado. Si hoy tú estás en Cristo, es sencillamente por el hecho de que Cristo se fijó en ti y te llamó con un llamamiento soberano y eficaz para que tú llegues a ser suyo y de nadie más. Lo segundo que aprendemos es que también es un llamado eminente y personal. Dice el versículo que Él les dice a ellos, venid en pos de mí. Jesús no nos llama a seguir una institución religiosa o a formar parte de un grupo específico. Su llamado es a seguirle a Él, a tener una relación personal con Él como Señor y Salvador. Su llamado es una invitación a vivir con Él, a aprender de Él, a escucharle a Él, a imitarle a Él. A partir de ese momento, ellos debían hablar como Él, pensar como Él, actuar como Él. Hermanos, fue a eso a lo que tú fuiste llamado si tú eres un cristiano verdadero. Es decir, como Pablo lo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Es a eso a lo que fuimos llamados. A renunciar a todo, a dejarlo todo para venir a Él. Lo tercero que aprendemos es que es un llamado incondicional. Cuando Jesús los llamó a ellos, ellos no preguntaron, Señor, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Ellos no preguntaron, Señor, ¿y cuánto tiempo vamos a estar en este trabajo que tú nos ofreces? ¿Cuánto nos vamos a ganar? ¿Qué privilegios vamos a tener? El texto nos muestra que ellos no preguntaron nada. Pero el texto, Marcos, sí nos dice que ellos lo dejaron todo y le siguieron. Porque cuando Dios ordena, uno obedece de manera incondicional. Y eso es seguir a Cristo. Sigue en pos de Él. Porque donde Él quiere llevarte, es donde sabe que está lo mejor para ti. Él conoce el camino. Él conoce el camino que más te conviene. Por eso puedes confiadamente seguir en pos de Él. Lo cuarto que aprendemos es que es un llamado permanente. El verbo que Marcos usa aquí en el versículo 17, venid, es un verbo que está en modo imperativo presente, y esto indica que se trata de una acción continua. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nosotros no somos seguidores de Jesús solo los domingos. Los seguidores de Jesús son seguidores de Jesús 24/7. El llamado es a seguirle a Él todos los días de nuestra vida hasta que lleguemos a la presencia de Él allá en los cielos. Lo quinto que aprendemos es que es un llamado que incluye una tarea extraordinaria. Él les dijo, vengan en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Hermanos, es imposible tener una relación tan extraordinaria y tan maravillosa con Cristo y no desear que otros también le conozcan. No hay que ser un teólogo para ser pescadores de hombres. Solo tenemos que tener una comunión con Cristo. Él dijo, ir en pos de Él. Ir en pos de Él es lo único que necesitamos, estar unidos a Él. Juan lo dice
En el capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer, dijo Jesús. Lo único que necesitamos es tener una perfecta comunión con Él. Y Él nos capacitará para ser pescadores de hombre, sabiendo que nuestro único trabajo es tirar las redes. Y Él traerá a salvación los que Él ya tenga escogidos para salvación. Y quiero aclarar algo. El Señor no nos necesita para salvar a pecadores. Él puede hacerlo sin ti y lo puede hacer sin mí. Pero Él quiere darnos el privilegio, el gozo de ser parte de esta empresa que tiene repercusiones eternas. Lo sexto que aprendemos en estos versículos es que este es un llamado radical que define nuestra identidad. Allí en los versículos 19 y 20 nuevamente leemos: pasando de allí un poco más adelante, vino a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó. Y dice, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Para los que creen que podrían ellos estar allí en un trabajo muy miserable y poco productivo, se equivocan. Allí dice que el padre de ellos, Zebedeo, tenía una embarcación industrial para la pesca, la cual estaba compuesta tenía jornaleros allí. El señor Zebedeo era el jefe. Y Jacobo y Juan, sus hijos, allí trabajando con los jornaleros, pero reciben un llamado. Jesús los mira y los llama, y ellos dicen que de inmediato dejaron a su padre y a los jornaleros en la barca para seguirle. Esta acción que describe aquí Marcos en estos días no parece ser nada extraordinario, pero en la cultura judía esto era sumamente una acción radical por parte de ellos, porque la identidad de una persona venía directamente de su familia. Cada uno era conocido como el hijo de, y eso daba una verdadera identidad. Y es así y es por eso que Marcos resalta el hecho de que ellos dejan a su padre y a sus compañeros jornaleros para seguir a Cristo. El llamado de Jesús es a ponerlo a Él como nuestra prioridad. Cuando Jesús llama, es un llamado que nos lleva a renunciar a todo, a poner a Jesús como nuestra prioridad por encima de cualquier otra cosa de este mundo. Cuando Jesús te llama, implica que lo tienes que poner a Él como la pasión suprema de tu vida, y todo lo demás pasa a un segundo plano. Más tarde te invito a que vayas a Lucas en el capítulo 14 y leas los versículos del 26 en adelante, donde Lucas nos da más claridad de lo que implica un llamado que se acepta con un corazón radical de seguirle a Él. Recuerden quién es el que está haciendo el llamado. Jesús. Es el Rey del universo, que por amor a todos los pecadores dejó su trono en los cielos para venir a pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Él es el Rey que murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Su llamado es radical porque su amor es radical y porque la eternidad de nuestras almas está en juego. Quiero preguntarte algo. ¿Qué vas a hacer con Jesús ante su llamado? O lo abrazas de todo corazón, o lo rechazas de todo corazón. El Rey del cielo vino a abrir las puertas para el reino de Dios. Tú puedes ser librado hoy de la tiranía del pecado y la condenación al infierno, porque las puertas del reino están abiertas para ti. Pero si vienes a Cristo con fe y con verdadero arrepentimiento de tus pecados. Ríndete ante el Rey y cree el Evangelio. Dios te bendiga. Para terminar, hermanos, te invito a que vayas al himnario y busques el himno 413. Vamos a cantar este himno muy apropiado por lo que hemos aprendido en
en este tiempo del estudio de la palabra de Dios. He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Qué gozo es saber que el Rey de Gloria nos ha llamado a salvación y nos ha transformado y está trabajando día a día en nuestras vidas para nuestra santificación. Hermanos, Dios les bendiga. Les envío a todos un fuerte abrazo en el amor de Cristo y que tengamos todos una buena semana. Que la gracia y la paz de Dios estén con todos nosotros.